Pero volvemos al castillo del señor feudal, y también vemos al subordinado de Darien hablando con esta criada. Este dice que la señorita que ha ido a buscar a la bruja ese día pregunta si se ha ido. La criada dice que cree que aún no, y esta misma suspira y se ve muy asustada, pidiendo que no le digan. Pregunta si la bruja la ha usado para probar algún veneno. El caballero que está haciendo de hablador dice que no es para tanto, recordando este mismo cuando Darien le pidió que regrese inmediatamente y que no deje que la señora vea a Lana. El guardia dijo que si al señor Darien y este mismo se marcha diciendo que en ese momento la señora debería estar en el patio central. Por otro lado, la protagonista se ve sorprendida diciendo que vaya, porque si el equipo está realmente completo en la actualidad, al menos sería una hábil farmacéutica. Y esto mientras observa cierto artefacto que se ve malévolo, diciendo Lana que también podría ser un hábil fabricante de venenos, viéndose la bruja algo desconcertada, pero Lana dice que entonces, a la señorita Deben, le pregunta si ella es oficialmente su maestra de medicina. La bruja dice que si está bien y Lana, algo desconcertada, se ve porque ha aceptado muy fácilmente. La bruja pone un cuero porque tiene una condición. Esta dice que algo así, mientras que la protagonista se ve confiada porque seguro que la condición será fácil, diciendo Lana que eso es. Mientras ve la bola mágica de hace un rato, la bruja le pide a la protagonista que ponga su mano ahí y esta misma suspira algo asustada, y mientras se ve nerviosa pregunta si debe poner su mano ahí, pensando que antes pensaba que la señorita bruja era muy científica, pero se pregunta que cómo es que de repente aparece una bola de cristal, y mientras Lana pone esta expresión pregunta si no será algún tipo de rito extraño, ella pregunta si no es verdad. Pero la bruja le pregunta que qué pasa o que si tiene miedo, y esta piensa que el pasado de esa niña es invisible y el origen impredecible, y antes usó su sangre pero no pudo ver claramente su futuro ni su origen, y la bruja dice que poner su mano ahí no le hará perder el brazo y tampoco usa carne humana para hacer medicinas, solo es una adivinación de rutina. La protagonista se sobresalta un poquito y esta da las gracias y dice que eso le tranquiliza. Esta misma grita que ahí va, pensando la protagonista antes de poner la mano que la gente moderna todavía le teme a eso, y cuando ella pone la mano sobre la bola de cristal se sorprende mucho. La bruja por su parte le pide que repita en voz baja con ella. Esta dice que a la soberana del reino de las sombras pide que escuche el sonido de los bosques, pero la protagonista suspira y le pide que espere porque su memoria es mala y teme decirlo mal. Y también dice que no puede retirar su mano, mientras que la bruja sigue diciendo que a la soberana del reino de las sombras porque reverencia a su fe y amabilidad. La protagonista ha lanzado un fuerte grito y la bruja, muy desconcertada, llama a Lana. Esta pregunta que qué está pasando, mientras alrededor de la protagonista vemos unos dibujos extraños. La bruja ha recostado a Lana y se queda observándola, diciendo esta misma que está bien y está oscureciendo. Y ese día es luna llena y quiere ver si él se atreve a ir ahí, de inmediato. Pasamos con nuestro querido Ringo, quien se encuentra parado contra esta cerca. Este mismo pregunta que por qué Lana no ha regresado aún y esto mientras se ve un poco serio. Por otro lado vemos que Cané entrega su espada a esta sirvienta, misma que le dice al joven maestro que ha vuelto. Cané pregunta si la invitada de Deben ya se ha ido. La criada dice que parece que no, porque no ha visto a esa señorita salir. Cané pregunta si aún no se ha ido y este se pone algo pensativo, preguntando si es ingenua, no estará planeando quedarse ahí para comer gratis. Él pregunta si no es verdad, dirigiéndose al pasillo que conduce al cuarto de la bruja. Este mismo empieza a tocar la puerta llamando a Deben. Le pregunta a Deben si está ahí, mientras se pone muy serio. Pregunta si no le dijeron que esa ingenua aún no se ha ido, o pregunta que a dónde fue. Pero detrás de Cané pasa algo a toda velocidad y este mismo se gira muy rápido intentando tomar su espada, que no está en su lugar, preguntando que quién es. Cané lanza un chasquido y empieza una persecución a toda velocidad con las cosas que se mueven rápido. Sale por una ventana preguntando que qué bastardo se atreve a interrumpir en el castillo de Lord, pero mientras Cané observa pregunta si desapareció, pero no es así, ya que la persona que se movía a toda velocidad está encima de esa ventana. Es Ringo, quien pregunta que dónde está Lana y dice que si tiene cuidado no verá la luna llena. Mismo lanza un chasquido y dice que él, porque odia ese lugar y ese castillo, porque le parece insoportable, pero en ese mismo instante Ringo escucha un pequeño gruñido y piensa que por allá,
justamente donde hay una ventana abierta, siendo quien está en esa ventana la bruja misma, que dice que por fin ha llegado. Ringo entra por esta ventana y le pregunta a ella si sabía que él iría, o pregunta que dónde está Lana. La bruja dice que le llevará a buscarla, pero Ringo de inmediato amenaza el cuello de la bruja y éste le dice que no necesita llevarle. Pide que solo le diga dónde está. La bruja le pregunta a Ringo si no confía en él, y bueno, esta tiene una pequeña herida en su cuello, pero le lanza un ataque fuerte a Ringo y le grita a Ringo colmillo sombrío y le pregunta si quiere herirle. Ringo se ve algo desconcertado y por su lado solo quedó un reflejo de ropa. Este ha sacado un pequeño colmillo y se pone muy diferente, y tras transformarse suspira porque es ella. Deben. Y bueno, vemos a Ringo semi-transformado y, por otro lado, la bruja dice que al parecer sí se acuerda de ella, pero Ringo, quien se ha vuelto más salvaje, toma a la bruja por el cuello y le pregunta que dónde está Lana. La bruja vuelve a llamar a Ringo colmillo sombrío y le pregunta si reconoce quién es, y aún así solo quiere saber dónde está esa niña. La bruja le pregunta que dónde él ha estado todos esos años porque le ha estado buscando todo ese tiempo. Ringo por su parte suspira y le pregunta si le ha estado buscando todo ese tiempo y dice que él siempre ha estado en el bosque nocturno y nunca se fue. Y le pregunta si dice que le ha estado buscando porque en esos años ha oído de vez en cuando que el Lord ha tenido un valioso general en sus campañas experto en veneno, pero nunca imaginó que fuera ella. La bruja se ve algo avergonzada y dice que sí ha estado siguiendo al Lord todo el tiempo pero también ha estado buscándole por todas partes, solo que no esperaba que cambiara de apariencia. La bruja toma a Ringo de una manera un poco romántica porque ahora que se vuelven a encontrar le pregunta que por qué sigue teniendo la apariencia de un joven, porque no solo no le recuerda sino que tampoco recuerda las cosas del pasado. Esta le pregunta si no es verdad o pregunta que por qué. Y la bruja le grita y le pregunta que por qué él puede olvidar el pasado y solo ella tiene que recordarlo. Ringo aprieta la mano de la bruja y le pregunta si es ella quien le pregunta eso a él. Este empieza a reír sarcásticamente y le pregunta si realmente quiere saber el por qué se ha convertido en eso o le pregunta si no es ella quien mejor lo sabe. Y Ringo dice que por el bien de su madre no quiere ser su enemigo y este lanza a la bruja y le grita que será mejor que le diga dónde está de inmediato. Este le pregunta que dónde está Lana. La bruja le pide de favor. Esta le pide que no mencione el nombre de su madre, pero Ringo le da una patada a una puerta encontrándose con la protagonista. Ringo toma a Lana y, a punto de saltar, le dice a la bruja que no importa cuál sea su propósito porque Lana es una persona ajena y no le permite hacerle daño, marchándose de allí con unos saltos rápidos dejando a la bruja algo temblorosa. Diciéndole esta a Aurora que lo siente y esto mientras nos hacen saber que ahora significa amanecer y es el nombre de la madre de Ringo. Por otro lado llega nuestro querido Kane. Llama a Devon y le pregunta si está ahí porque apareció una sombra sospechosa o le pregunta si está bien y esto mientras él se ve acompañado de otra persona. Pero la bruja le pide que no haga ruido porque está bien. Y Kane dice que le alegra que esté bien y también dice que seguirá patrullando porque quiere ver qué clase de tipo eso se atreve a romper en el castillo. Y bueno, el perro que estaba ladrando se ve muy asustado, pero Kane se sorprende y dice que sí, y pregunta si todavía no se ha ido esa pequeña ingenua o si sigue con ella o le pregunta si quiere aceptarla como discípula. Diciendo la bruja que ella ya se fue hace tiempo y esta misma llama al joven maestro Kane y le pregunta que por qué le importa tanto ella. Pero Kane se aleja arrastrando al perrito gritando que no, que a él no le importa. Y grita que está bien que se haya ido porque así no irá a pedirle comida, y dice que va a intensificar la patrulla pidiéndole que tenga cuidado. Por otro lado vemos al espía pensando que es extraño, preguntándose que cuando regresó esa señorita, quedando la bruja un poquito triste, preguntándose que por qué Ringo dijo que él se convirtió en eso. Porque ¿por qué debería ser ella quien mejor lo sepa o se pregunta que qué es lo que debería saber con claridad? Pero bueno, de inmediato pasamos al bosque donde vemos que Ringo ha llegado con la protagonista en brazos. Llama a Lana quien está algo sonrojada. También vemos a Ringo darle agua a la protagonista con una hoja empezando Lana a dar signos de vida. Ringo le pregunta a Lana que por qué insistió en ir a ver a Devon y esto mientras limpia sus labios del agua que estaba tomando. Diciendo Ringo que ella es muy peligrosa y jugar con ella es como jugar con un tigre y le pide que tenga cuidado o podría terminar siendo mordida hasta los huesos.
Esto mientras él continúa jugando con los labios de la protagonista misma que va despertándose algo. Sonrojada con sus ojos un poco extraños, esta llama a la señorita Deben y pregunta que qué está pasando o que dónde está. Sí, ella se ve al parecer en un mundo paralelo donde se pregunta que qué es eso y al parecer ha caído gritando que duele, pero al fijarse bien está frente a esta estatua pensando ella que eso es una estatua de lobo. Lana dice que realmente es una estatua de lobo y la encontró y ésta le pregunta si le llevará de vuelta a donde pertenece. Pero realmente la protagonista está frente a Ringo y le pide que por favor le muerda. Esta dice que solo una mordida, le pide que por favor lo haga rápido, pide que le muerda una vez y que le lleve de vuelta. Ella le pregunta si sí y le pide que se dé rápido, pero Ringo, quien está un poquito más romántico de la cuenta, le dice que con gusto hará lo que ella quiere, empezando a lamer la mano de la protagonista acorralándola de una manera brusca para empezar a besarla. Y mientras se detiene un segundo, la protagonista dice que ella por qué no puede respirar, y Ringo, quien está muy salvaje, le pregunta a Lana que en qué lugar le gustaría que le mordiera. Este pregunta si ahí está bien y la protagonista suspira y dice que duele. Esta misma llama a Ringo mientras vemos que el color de sus ojos ha vuelto a ser el mismo. Ringo por su parte suspira y le pregunta si ha recuperado la conciencia y la protagonista lo llama a él y le pregunta si le está mordiendo. Ringo dice que sí porque hace un rato ella le pidió que le mordiera y él lo ha hecho como ella lo deseó. La protagonista se recuerda a sí misma y se pregunta si ella mientras se ve muy sonrojada. Esta misma grita que ella no se refería a esa clase de mordida, poniendo un lobo en el medio mismo que pregunta que como que esa mordida. Pero este lobo es lanzado siendo víctima del desinterés, mientras que Ringo dice que en la noche de luna llena ella fue sola a buscar a la bruja Deben, y le pregunta que cómo se atrevió, o le pregunta si sabe cuál es su verdadera identidad. Y Ringo llama a la señorita Lana, porque ella incluso es más audaz de lo que pensaba, pero la protagonista le pide a Ringo que oiga, porque no tiene que decir algo como eso, y esta hace que Ringo se caiga, mismo que le grita a Lana, porque ella, siendo la protagonista, quien está encima de Ringo ahora, misma que dice que apuesta a que no le hará daño, porque simplemente no lo permitiría, y Ringo dice que entonces, y le pregunta que qué quiere hacer, Lana le hace saber que solo quiere hablar con él, porque después de todo, solo en las noches de luna llena él es así. Esta le pregunta si no es verdad, mientras que Ringo dice que entonces, y le pregunta a Lana si le gusta esa versión de él ahora, o si le gusta cuando él está normal. Lana le pregunta si ambos no son él, y Ringo dice que así que, porque al final sí le gusta. La protagonista está algo sonrojada, y esta le tapa la boca a Ringo, y dice que no tiene permitido hablar, porque eso no es lo que quería discutir con él. Lana llama a Ringo y le pregunta si recuerda las cosas de cuando era un niño. Esta pregunta si no es verdad, y dice que entonces pregunta si de niño la encerraron en el castillo de Lord, o le pregunta que por qué ha cambiado tanto. Ringo también hace una pregunta y le pregunta que por qué no le cuenta primero por qué quiere aprender medicina de una bruja. Lana por su parte piensa que no puede decirle directamente que ella no pertenece a ese mundo porque es poco creíble, y también piensa que estudiar medicina fue lo primero en lo que pensó para tener una habilidad para ganarse la vida en ese otro mundo. Y esta misma pregunta si no enviaron una cadena hace unos días, porque descubrió que la cadena tiene el emblema de Lord y es exactamente igual que la que él tiene en su muñeca, o le pregunta si estuvo alguna vez encerrado en el castillo de Lord, diciendo creer que no tiene una razón más adecuada que esa para investigar ese lugar, pero si aprende medicina de la bruja, tal vez tenga la oportunidad de entrar y salir del castillo sin ser sospechosa. Ringo le grita a la protagonista porque ella no sabe nada sobre el Lord ni sobre la bruja y no entiende lo peligroso que es. Y él no necesita que ella se arriesgue por él. La protagonista le grita que no es completamente por él, porque ella, y esta piensa que quiere encontrar la estatua del lobo, y esa es la única pista que tiene frente a ella, y los misterios sobre los orígenes de Ringo se han entrelazado inadvertidamente con su objetivo, pero Ringo llama a Lana y le pide que se aleje del castillo de Lord, le pide que no se involucre. La protagonista pregunta si esa evasión de sus preguntas significa que acertó en todo. Ringo se queda en silencio, pero este mismo carga a la protagonista, y mientras se convierte en un lobo, le dice que le llevará de nuevo,
La protagonista le vuelve a gritar a Ringo porque aún no han terminado de hablar. Aún así Ringo continuó a toda velocidad hasta el punto de llegar con la ovejita y el puerquito, mismos que están muy asustados. Bueno, ya están un poquito normal, ya que esto lo viven a diario. La protagonista por su parte dice que y le tiemblan las piernas porque eso fue demasiado emocionante. Ringo se queda viendo a Lana, misma que piensa que ahora que lo piensa, porque es Ringo. Durante la luna llena está lleno de hostilidad hacia la bruja, muy diferente a como es normalmente. Se pregunta si podría ser, llamando a la protagonista a Ringo, preguntando si la prisión y el envío de la cadena podría ser cosa de la bruja, y esto mientras apareció una rara luz. Sí, la protagonista se sorprende, y esto porque nuestro queridísimo ha aparecido en pelotas. Ringo está desconcertado y por su parte la protagonista, quien está tratando de no ver, pobre todo, dice que eso es demasiado provocador, y le pide que se cambie rápido, ojalá que sangre su nariz, y los protagonistas, Ovejitas y Puerquito, todavía continúan muy nerviosos, pero de inmediato pasamos dentro donde la protagonista le pide a Ringo que no se apresure y que primero seque su cabello. Esta misma piensa que olvidó que él es un pequeño lobo, pero Ringo llama a Lana y le pregunta si es realmente ella. Está bien, porque cuando fue al castillo del señor no pudo encontrarle por ningún lado, y la protagonista le pregunta a Ringo si no fue él quien le ha llevado sana y salva. Ringo pone un paro porque no sabe cómo la ha llevado de vuelta. La protagonista por su parte piensa que tampoco sabe cómo salió del castillo de Lord, y diciendo Ringo que vio a la bruja en la casa del señor, y ella dijo que le llevaría a buscarle, pero perdió el control cuando accidentalmente vio de nuevo la luna llena. La protagonista dice que eso no es perder el control porque solo no recuerda lo que pasó después, y esto mientras se ve feliz, pensando la protagonista que él, como hombre lobo, no puede recordar una secuencia completa de eventos, y esta menciona que no recuerda lo que pasó después de ser capturada ni antes de ser rescatada, ella tampoco, o sea, estaba desmayada. Y Ringo tampoco recuerda lo que pasó después de ver la luna llena, y quien se aprovechó de la situación para hacer de las suyas fue el malévolo Ringo transformado, mismo que le pregunta a la protagonista que qué pasó en la casa de la bruja, o que por qué no regresó por la tarde. La protagonista piensa que fue porque ocurrió un accidente, y sí, su desmayo probablemente solo fue un accidente, recordando esta cuando se desmayaba, ya que la bruja le preguntaba que qué pasaba, poniendo la protagonista un pero, porque aunque Ringo transformado en lobo no quiere decir mucho, hay dos pistas claves que deberían ser como sospecha, recordando esta cuando Ringo le pidió a Lana que se aleje de la casa de Lord y que no se involucre, pensando la protagonista que la situación actual de Ringo y sus objetivos están entrelazados, y él tiene el derecho a saber eso. La protagonista llama a Ringo y le pregunta si alguna vez ha pensado que tal vez hay una más de su especie, por ejemplo la persona que llevó las cadenas para despertarle, porque ella tal vez sea de su misma especie y está en el castillo de Lord. Ringo dice que no es posible porque ha estado solo en el bosque crepuscular, y si hubiera otros como él, este se enoja y pregunta que por qué no viene alguno de ellos a buscarle, o pregunta si no dijo que está en el castillo de Lord, o pregunta que quién es. La protagonista dice que no está 100% segura, pero la cadena de la vez pasada tenía el emblema de la casa de Lord, recordando Ringo cuando estaba allí, y lanzaba un chasquido porque odia ese lugar y ese castillo le parece insoportable, diciendo Ringo que sí, el castillo del señor, ese lugar es repugnante, recordando él unos leves recuerdos de cuando era azotado, enfocándose en este emblema que se ve en esa persona, pero Ringo empieza a temblar y dice que no puede recordar, mientras que la protagonista le grita a Ringo y ésta lo abraza y le dice que no pasa nada y que está bien si no puedes recordarlo. Pero Ringo termina encima de la protagonista y dice que hay, y pregunta que por qué tiene que ser tan agotador en la noche de luna llena, y la protagonista dice que si quien llevó la cadena era realmente la bruja, su objetivo debería ser que Ringo recupere todos sus recuerdos, y eso quiere decir que quiere que Ringo se convierta por completo en ese Ringo que aparece en la luna llena, y entonces él, un pequeño cachorro, se convertirá en un gran lobo en el futuro, y esto, mientras Lana se quedó viendo a Ringo con bastante felicidad en su rostro.